AMB, el autorregulador del mercado de valores en Colombia, le da la bienvenida. Nuestra certificación protege los intereses de los inversionistas y contribuye a la profesionalización del mercado. Aquí encontrará la información para poder ejecutar su respectivo examen en modalidad presencial. Preste atención a estas instrucciones. 1. Realice el proceso de registro a través del SI AMB. Enseguida el pago correspondiente al valor del tipo de examen que va a tomar. Programe su examen cuando lo requiera en la misma plataforma y verifique su correo electrónico, pues recibirá un mensaje que podrá encontrar con el nombre Examen Presencial AMB. Allí le brindarán las indicaciones básicas, como la hora, el día y la dirección del lugar en donde presentará la prueba. 2. Acérquese al lugar de manera puntual a la hora acordada. El reglamento dispone de 15 minutos de espera. Después de este tiempo, no se permitirá el ingreso. 3. Informe su llegada en la recepción. El personal confirmará de manera escrita la información programada. El paso siguiente es guardar los elementos personales como bolsos, chaquetas, celulares y cualquier dispositivo electrónico, dado que no se permite el ingreso de ningún elemento diferente a la calculadora financiera, sin estuche, una hoja blanca que puede tomar en la recepción y su documento de identidad. La reglamentación exige presentar cédula de ciudadanía o pasaporte, únicos documentos válidos. En caso de no contar con ninguno, repórtelo con anticipación en la línea telefónica 601-602-4580, opción 3. 4. El supervisor le acompañará a la sala y allí mismo le solicitará su documento de identidad para suministrarle la hoja de contraseñas que le será útil en el ingreso al sistema y un lapicero para el desarrollo de los ejercicios. 5. Antes de comenzar, el supervisor informará algunas instrucciones generales en la sala. Está prohibida la entrada de teléfonos celulares, relojes inteligentes, audífonos y cualquier dispositivo electrónico que permita comunicación. Dentro de la sala solo se permite tener el documento de identidad, la hoja en blanco para ejercicios, la de contraseñas entregada por el supervisor y su calculadora financiera. En caso de necesitar hojas adicionales, serán solicitadas al supervisor. No se permite el préstamo de calculadoras o cualquier objeto entre los examinados durante la sesión. Está prohibido cualquier tipo de comunicación entre las personas que presentarán el examen. En caso de requerir ir al baño, puede hacerlo únicamente cuando se finalice alguno de los módulos del examen y antes de iniciar el siguiente. En todo caso, debe indicarlo con anterioridad al supervisor. Al finalizar el examen, únicamente visualizará como resultado un aprobado o reprobado. El día calendario siguiente de su presentación podrá consultar la calificación precisa en el SI AMB. Ni el supervisor ni AMB se hacen responsables por elementos extraviados u olvidados en el aula. Para el autorregulador del mercado de valores de Colombia, AMB, fue un placer acompañarle en el proceso de presentación de su examen. Le deseamos éxito en el mismo. Seguiremos comprometidos con proteger a los inversionistas y darle transparencia a los mercados de valores y divisas de Colombia.